Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Hoy, martes 5:30 de la mañana, medicina para el alma. Qué bendición estar con ustedes nuevamente hablando de la palabra de Dios. Y vamos a hacer un paréntesis en cuanto al libro de Hechos de los Apóstoles, en el cual estamos. Estamos en el capítulo 18, pero hoy vamos a hablar de algo muy importante para la época en que estamos. Es algo que el Señor ha tocado en mi corazón hablar para prevenir la iglesia de lo que puede acontecer más adelante. Padre Celestial, colocamos delante tu presencia. Esos minutos que vamos a pasar delante de ti, Padre Celestial, leyendo tu palabra, enseñándola y a la vez, Señor, llenando nuestro corazón de ella para poderla interpretar y para poderla aplicar en nuestra vida, Señor. Te rogamos que seas tú mismo obrando en nuestras vidas y dándonos el discernimiento y el conocimiento para comprender lo que tú nos quieres hablar en esta madrugada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en estos tiempos en que la iglesia, eh, hablo precisamente de nuestra iglesia acá en Colombia, parte de Sudamérica, en que viene haciendo cosas que la Biblia no habla que hace la iglesia. Cosas que algunas personas se han tomado el, la bandera de hacerla sin que la Biblia ni nadie les haya dicho que lo haga en nombre de la iglesia. Y han comprometido a la iglesia en muchas cosas, dando más testimonio delante de la gente que no conoce de Dios, de gente que no, que está viendo, porque nosotros, como dice el apóstol Pablo, somos como atletas que corren y que la gente lo está viendo desde las tribunas. Así somos nosotros. La gente nos ve desde las tribunas y nosotros estamos dando una exhibición de lo que Dios nos ha mandado aquí en la tierra. ¿Y qué estamos haciendo aquí en la tierra? Somos testimonio para la gente del mundo. Pues en estos últimos tiempos, días, he oído y he visto cómo gente que no es cristiana enjuicia a la iglesia por su manera de actuar y hacer las cosas. ¿Cómo la gente se va a convertir si nosotros no somos testimonio de lo que dice la palabra de Dios? No es de lo que diga el mundo, sino lo que dice la Biblia que debemos de ser, porque la gente, mucha gente del mundo sabe lo que dice la Biblia. Y nosotros, ¿por qué tenemos que hacer cosas que la Biblia no nos manda hacer? Sino que las hacemos de acuerdo a nuestros manera de pensar, a lo que nosotros creemos, e imponemos nuestra propia manera de pensar delante de las demás personas. Eso está mal hecho, hermano. Yo voy a leer algo te dice la Biblia, está en Juan 1:11, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, y los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Jesucristo vino al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo rechazó, no lo aceptó. Hasta ahora, muy pocos los judíos se creen en Jesucristo. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué el pueblo de Israel rechazó a Israel? Porque en ese tiempo y en ese tiempo,
el tiempo en que Jesucristo vino acá a la tierra, hay una ceguera espiritual tremenda, porque los que guiaban la iglesia o los que guiaban la parte espiritual, la parte eclesiástica del pueblo de Israel, la parte religiosa, que era el Sanedrín, ellos eran los que colocaban las reglas al pueblo de Israel, ellos eran los que gobernaban y direccionaban y juzgaban a Israel. Israel en ese tiempo estaba bajo el sometimiento de Roma, pero el Sanedrín eran las personas que daban las reglas de la ley al pueblo de Israel. Y ellos estaban conformados por varios grupos. Esa clase religiosa que juzgaba a Israel, que era la intermediaria entre Roma y el pueblo de Israel, era el Sanedrín. Y ellos estaban compuestos por tres grandes grupos, que eran los fariseos, los saduceos y los esenios. También habían allí los herodianos, que eran personas seguidoras de Herodes. Pero ¿quién eran esas personas? No vaya de pronto a creer que estoy hablando de nuestro tiempo. Era en ese tiempo. Los saduceos eran la clase privilegiada del Sanedrín. Era la clase que pertenecían los sacerdotes. Era la gente de alta alcurnia. Era la gente adinerada, la gente que tenía poder. Era gente también corrupta. Ellos eran corruptos, ¿por qué? Porque ellos hacían política con los romanos. Ellos se prestaban a que los romanos usaran a Israel para muchas cosas. Dentro de ellos estaban los cobradores de impuestos, los cuales eran como especie de contratistas que cobraban los impuestos al pueblo de Israel, pero recibían parte de esos impuestos. Explotaban al mismo pueblo de Israel. A esa clase política pertenecían Caifás, Anás. Era gente corrupta totalmente. Ellos se apadrinaban de los romanos de turno, los que estaban de turno, la gente poderosa que mandaba a Israel. Los sacerdotes los romanos les daban dádivas, les daban cosas, les daban tierras, los nombraban, les daban viajes para que fueran a Roma. ¿Cuántos de los sacerdotes no fueron a Roma? Le daban dinero. Corruptos totalmente. Y era la clase religiosa de ese tiempo. Por eso la iglesia no tiene por qué caer en ese problema de la corrupción con los gobiernos. Yo no entiendo cómo un cristiano político que se ha nombrado dentro del gobierno de Colombia se pueda sostener sin corrupción en un gobierno aquí en Colombia que hay tanta corrupción. Yo no entiendo cómo lo hacen. No sé cómo lo va a hacer. Porque es imposible
que no se vaya a corromper dentro de un Senado o una Cámara colombiana totalmente corruptas. Luego la iglesia dentro de esa corrupción no puede estar. Y eso hacían los saduceos. Por eso cuando llegó Cristo, ni siquiera se dieron cuenta que Cristo había llegado, porque estaban ciegos, ellos estaban en otra cosa. Ellos estaban pensando en qué, pensando en ellos mismos, en su poder, en sus riquezas, en su prepotencia, en su orgullo. En eso estaban creyendo. No estaban creyendo en que Cristo iba a venir, porque los profetas, los, los salmos, desde Génesis hasta el tiempo en que ellos estaban, se había hablado que iba a llegar el Mesías. Y ellos no entendieron. Tanto que cuando el Mesías llegó, los únicos que dijeron que el Mesías había llegado, que sabían que había llegado por señales del cielo, fueron los 3 reyes magos que ni eran reyes ni eran magos, sino 3 hombres del oriente, que dice el libro de Mateo, que vinieron y trajeron regalos al Mesías. ¿Por qué se dieron cuenta? Porque habían profecías que ellos leyeron, pero no eran gente judía, en donde están los profetas, sino que ellos habían leído que iba a llegar un Salvador, y a través de las estrellas ellos se guiaron hacia donde estaba el Mesías. Saludamos a Filomena Angulo, de la municipio de Candelaria, a Juvenal Rivera, de Villagorgona, a Cira Parra, desde la República de Venezuela, a Arias Caño, desde el municipio de Villagorgona. Bendecimos a doña Elena, esposa de Ali. Oramos por ella, ahora que terminemos, oramos por doña Elena, para que Dios le dé salud y que esa operación salga bien. Que no sé si la operarán hoy o mañana, para que salga bien todo. También a Filomena Angulo, a Constanza Zapata, bendecimos a todos ellos y seguimos. Entonces ellos no están apercibidos de que Cristo iba a llegar. ¿Por qué? Porque ellos estaban en otra cosa. Nosotros en ese tiempo tenemos la profecía, habla de que va a venir Jesucristo por su iglesia. El arrebatamiento, habla la profecía. ¿Será que nosotros estamos listos para discernir cuando venga nuestro Señor? Porque antes de que venga Cristo viene el anticristo. ¿Será que estamos preparados para que cuando venga el anticristo nosotros estemos bien con fe, si es que nos toca a nosotros ese episodio? La Biblia dice, ¿y será que cuando pasen los tiempos, será que el pueblo de Dios tiene fe? Tendrá fe, dice la Biblia en el libro de Lucas 18:7. Dice, el pueblo de Dios, Lucas 18:7 dice, y el pueblo de Dios clama a él de día y de noche. Y él siempre hará justicia para su pueblo y no tardará en darle lo que necesita. Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, encontrará aquí gente que crea en él, o sea, la gente con fe. Ese es el problema. ¿Por qué Dios dice eso? Porque es que la fe se va a ir disipando a través de las mismas cosas que el mundo nos ofrece. Eso le pasó a los judíos cuando llegó Cristo. Ellos estaban haciendo negocios con los romanos. Estaban buscando sus méritos, su poder, sus beneficios propios. Y no le prestaban caso de que había una profecía que iba a venir el Mesías. Y ellos no discernieron bien, porque ellos pensaban que el Mesías que iba a llegar iba a ser un hombre que venía con carros, con ejército,
a destrozar al imperio romano. Eso es lo que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban ciegos espiritualmente. Porque ellos no estaban pensando en las escrituras, en la palabra. Estaban pensando en ellos, en su egoísmo, en la avaricia, en la codicia de ellos. Nosotros en este tiempo no podemos caer en ese problema. Por eso no podemos dejarnos guiar de ciegos, hermano. Yo oro a Dios, hermano, para que la iglesia, Dios abra los ojos a la iglesia. Porque estamos siendo guiados por caminos equivocados, hermano. ¿Por qué equivocados? Porque lo digo yo no, porque es que la palabra habla. Y la palabra no dice lo que la iglesia está haciendo. No, no estoy hablando de toda la iglesia, hay muchas personas de la iglesia que están haciendo ahora en este tiempo, que es amangualándose con los gobiernos y con la gente poderosa de acá, de este territorio, para después partir el botín, porque de eso se trata. Y utilizan la iglesia como comodín y los utilizan como si fuéramos unos peleles, unas marionetas, porque eso es lo que hacen. Utilizan la iglesia para los beneficios propios de ellos, del mundo. En vez de la iglesia ir hacia el mundo está permeando la iglesia, la está contaminando, la está destruyendo. Dios va a pedir cuentas a muchas personas de alto nivel de la iglesia. Pero usted y yo somos responsables de cada uno de nosotros y de nuestras congregaciones. Porque a nosotros no nos rige ningún rey, ningún gobernador, ningún alcalde, ningún presidente, ningún diputado, ningún senador. A nosotros nos rige Dios. Dios es el que nos rige a nosotros. Nosotros no estamos siendo llevados por doctrinas erróneas, por palabras y falacias, hermano, mentirosas. Mentiras, ¿cómo vamos a creer en mentiras, hermano? Cuando usted ha visto que la Biblia habla que nosotros vamos a sentar con mentirosos, con ladrones. La Biblia dice que nosotros debemos de apartarnos del mal, de las tinieblas. ¿Qué tiene que hacer la luz con las tinieblas? Y debemos de prepararnos para la venida de Jesucristo. En eso tiene que estar la iglesia, orando para que podamos irnos con Cristo cuando Él venga. Y que nos dé discernimiento a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos. Porque de pronto nosotros no vamos a ver eso, pero sí nuestros hijos y nietos. Que les dé a ellos el poder y la sabiduría para comprender los tiempos en que estamos. Porque estos religiosos de ese tiempo no se daban cuenta en qué tiempo estaban. Dentro de ese grupo religioso del Sanedrín estaban también los fariseos. Los fariseos eran más que todo legalistas, eran los que implementaban la ley, pero eran gente religiosa que imponía leyes pero no las cumplía, eran de pura apariencia, hipócritas. Por fuera muy bonitos, dice la Biblia, el mismo Jesucristo los describe, ¿no? Y dice que eran ostentosamente se vestían y se paraban en las esquinas de la iglesia, en las partes principales a orar para que los vieran y sacaban pecho, eran orgullosos, imponían leyes, pero por dentro estaban llenos de hipocresía, de maldad, de inmundicia. Alguna vez cuando Cristo fue a la casa de un fariseo, y ahí le pusieron problema, o no, no le pusieron problema, sino que lo juzgaron porque no se lava las manos. Porque para ellos el rito de lavarse las manos y el lavar los pocillos y lo que comían es un rito tremendo, hermano. Y Jesucristo obvió eso y entonces Jesucristo le dijo, no, no es que el pocillo lo lavan por fuera,
lo limpian, lo ponen reluciente, pero por dentro ¿qué? Y le está hablando a los fariseos de que no es solamente la apariencia exterior la que necesitamos mostrar, sino nuestro interior. Es por dentro que nosotros debemos de estar limpios, por dentro. Nuestro corazón libre de amargura, de resentimiento, de odio. ¿Cómo vamos nosotros a acolitar la guerra en vez de la paz? ¿En dónde está eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Que nosotros, Jesucristo vino a traer paz, no guerra. Vino a traer fraternidad, no odio. ¿Por qué nosotros tenemos que apoyar cosas que no son? Cosas que no es en la Biblia. Y lo malo es que la gente de la iglesia, muchos creyentes, van como ovejas al matadero ciegas, llevadas por estas personas que abusan de la inocencia, porque eso es ser una persona inocente, falta de conocimiento, falta de madurez espiritual para creer todas esas cosas que les dicen que son. Nosotros no somos políticos, la iglesia no vino a hacer política, la iglesia vino a traer el evangelio. La política es a los políticos, la iglesia vino a hacer testimonio aquí en la tierra de Jesucristo, a darle la palabra del evangelio al mundo, no a otra cosa, no a hacer componendas, no a hacer títeres del mundo, no a dejarnos evangelizar del mundo, porque el mundo ha evangelizado a la iglesia. Y en vez de que ellos vengan a nosotros, nosotros estamos yendo a ellos. Los otros integrantes del Sanedrín eran los esenios. Los esenios ellos eran personas más devotas, más íntegras. Ellos muchas veces se separaban y se iban para los desiertos y las montañas a tener comunión con Dios. Ellos eran más íntegros, no eran corruptos, no estaban detrás de las cosas materiales, estaban buscando lo espiritual, estaban buscando la intimidad con Dios, ser aceptos delante de Dios. Y dicen que Juan el Bautista era esenio. Por eso Juan el Bautista sí entendió que ese que estaba allí, que dijo que no tenía ni siquiera la potestad de amarrarle las sandalias a Jesucristo, ese sí sabía que ese era Cristo. Porque él estaba metido en la parte espiritual, no estaba metido en las cosas corruptas de ese tiempo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que meternos en la parte espiritual de nuestra vida, no meternos en la vida política ni la vida vicisitudes de este mundo. Apartarnos del mundo y meternos en las cosas de Dios. Eso nos corresponde a nosotros, la iglesia, para saber y tener discernimiento para cuando venga Cristo y esté a puertas, estemos preparados como las 5 vírgenes. Sensatas que se fueron al matrimonio con el esposo. Hermanos, yo les insto a que nosotros no caigamos en ese error. Es un error muy grande. Yo sé que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo está esperando que muchos de esas personas se arrepientan y busquen la manera de acomodar su camino y no dañar más la iglesia, no llevarla por tantos caminos de inmundicia y de maldad. Que el Espíritu Santo reargulla los corazones de esas personas para que hagan lo que Dios nos ha mandado hacer, que es a compartir su palabra.
no aliarnos con el mundo. ¿A dónde está la alianza que Cristo hizo con el mundo? ¿A dónde está la alianza que los apóstoles hicieron con el mundo? ¿Usted ha visto alguna vez en la palabra de Dios que los apóstoles hicieron proselitismo, ayudaron a algún gobierno? Nunca. Ya eso se vino a ver ya después del año 300, que es cuando viene la corrupción de la iglesia. Viene la iglesia católica y los papas y todo esto, que ya ellos ya fueron políticos, pero antes no. La iglesia primitiva no hizo esto, nunca hizo política, nunca se corrompió, nunca hizo componendas con gobiernos. Pablo trató de evangelizar a reyes, no les habló de... Es más, este rey que trató de sobornar a Pablo, Pablo no le dijo, no cayó en el soborno para que lo dejara libre, porque Pablo era un hombre íntegro. Y así también tenemos que ser nosotros, íntegros. Las cosas de Dios por una parte, como dijo Jesucristo, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Orar por los gobernantes, dijo Jesús, tenemos que orar por los gobernantes, sí, tenemos que orar por ellos, pero no aliarnos con ellos en contra de la verdad y en contra en contra del mismo pueblo, porque estos Sanedrín, que hacían, se aliaban con los romanos en contra del mismo pueblo. ¿Cómo la iglesia se va a aliar con el gobierno o con los mandatarios de turno, con los poderosos, en contra de la gente? Únicamente defendiendo sus propios intereses. Esto está mal, hermano. Yo no sé qué va a pasar, pero lo que yo sí sé es que Jesucristo se da cuenta. Y Jesucristo está triste por lo que está pasando aquí en nuestro país. No caigamos en ese error, hermanos. Orémosle a Dios para que nuestra iglesia sea bien direccionada por el camino de la verdad y de la luz. El camino que Cristo nos mandó a caminar. No que ningún hombre ni que ningún gobierno nos manda a caminar, sino Jesús. Las Escrituras, que son nuestra guía. Por eso nosotros no tenemos papa, ni jerarquía, porque es que nuestro jerarca es la palabra de Dios, que es el verbo, que es Jesucristo. Él es el que nos guía y nos manda, es la luz de nuestro camino. Y cuando usted le digan cosas que no están en la Biblia, no las crea, hermano, ni las haga. Eso no se llama rebeldía, eso se llama obediencia a Dios. Amén. Bueno, dejemos allí. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado en el día de hoy. Te pedimos por la iglesia, Señor, Padre, la gloria de nuestro país, que la saques adelante, Padre. Que nos dé sabiduría, Padre, para poder entender tus propósitos, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. No permitas que hagamos cosas que tú no nos mandabas hacer, ni tampoco que no hagamos lo que tú nos estás mandando que hagamos, Señor. Ayúdanos en esto, Padre, la gloria. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, los pastores de la iglesia. Bendice a las personas que son representativos en el gobierno, en la iglesia colombiana, para que les dé sabiduría, para que tu Santo Espíritu les dé, Señor, les inquiete en sus corazones para tomar determinaciones de acuerdo a tu voluntad, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Bendice cada uno de ellos, cada pastor, cada líder, cada persona que pertenece al cuerpo de Cristo, la bendecimos hoy, Padre. Que la sangre de Cristo los cura y los proteja de todo mal y de todo peligro. Y oramos especialmente por la hermana Elena Gómez, Señor, para que tú la guardes y la protejas. Y esa cirugía que le van a hacer, Padre, sea un éxito. Te lo rogamos, Señor, en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los continúe bendiciendo a todos. Hasta la próxima.